Saludos, tengan todas y todos estudiantes del curso Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy correspondiente a la semana número 6. Bueno, muy bien, vamos a proceder a revisar rápidamente este laboratorio 5. No sé si tenían alguna duda con el quiz, creo que no, estaba ahí pues bastante claro. Vean que esta parte sí, a tomar en cuenta de que se le resta un 10% del puntaje total, y esta última parte, o más que todo lo principal del quiz, tenía que ver con este reenlace que viene en el laboratorio 5. Ustedes tenían que hacerlo, y entonces la gente que trabajó esto probablemente no le costó pues contestar ahí lo que se pregunta en el quiz. Muy bien, nos vamos a Profe, dar, ¿sí? ¿cuánto vale el quiz? Es que me quedó la duda con eso de que le resta 10% al puntaje total. Al puntaje total, correcto. O sea, si usted, es así, vea, si usted se ganó digamos que usted se ganó un 90, pero marcó una que estaba incorrecta, entonces de ese 90, porque el quiz vale 10 puntos, entonces le va a quedar un 80, porque esa que marcó está incorrecta. Entonces un 10% de 10 puntos es un punto, ¿sí? Entonces, Mm, entonces de ese 9 que usted se ganó, si marcó una incorrecta, le resta un 10% del puntaje total. profe, es que yo saqué una mala y me bajó el doble. A ver, ¿cuál fue su nota inicial? Y me saqué un... No, Ya no, no, le... no me lo diga, perdón, Ah, porque si no me lo escribe por ahí, pero o me pone el nombre para revisarlo, pero eso está hecho para que le quite el 10% del puntaje total del quiz, o sea, del puntaje total por cada opción incorrecta. Del puntaje No, total fue profe. del puntaje total es de lo que usted se ganó, de lo que usted se ganó en el quiz, ¿sí? Yo creo que eso es que son 4 buenas. Entonces, usted marcó 4, por ejemplo, y tuvo una mala. Entonces tiene la mala y la que no marcó. Y a mí me pasó igual. Sí, correcto, así es, sí, son cuatro buenas y cuatro malas, tiene toda la razón. Así es como funciona, son cuatro buenas y cuatro malas, correcto. Bueno, muy bien, bueno, gracias. sí, con mucho gusto, claro. Pero vean, esto igual en el examen, en la parte, cuando se haga el examen va a ser en semana 10, o sea, prácticamente falta un mes para el examen. Y ese examen va a venir con teoría aplicada. Esto es teoría aplicada, o sea, no es la parte práctica de un examen. La parte práctica son los métodos que ustedes tendrán que desarrollar en el ambiente, en NetBeans o en Eclipse, lo que sea. Y eso sería la parte práctica. La parte teórica es este tipo de teoría aplicada. Y probablemente yo también les ponga ejercicios de este tipo donde les digo, porque si no acá es muy fácil, o sea, si no se pone eso, todo el mundo marca todas y las que están buenas bien y las otras no pasa nada, no tiene chiste. En un ejercicio de selección múltiple como este, se puede seleccionar una más de una, pues vamos a ver, si usted selecciona una mala, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un castigo ahí, porque si no, entonces no tendría chiste. Sí funcionan este tipo de exámenes. Bueno, muy bien. Pero les funciona, les sirve ahí para que practiquen, para que entiendan bien parte de lo que se ve en los laboratorios y lo que tienen que desarrollar en los laboratorios. ¿Ok? Bueno, vamos a... A mí me quedó una duda con lo del quiz, con una que Sí, me faltó marcar. Es que, digamos, no sé si puedo hablar de la respuesta, no hay problema, me imagino. sí, vea, voy a hacerlo aquí con ustedes. Bueno, vean, dice, vamos a hacerlo acá para aquellos las dudas. Dice esta, nodo E. Bueno, primero decirles que en qué consiste el fragmento de código, pues se instancian 5 listas circulares doblemente enlazadas, A, B, C, D, y se llenan con valores numéricos, igual puede ir cualquier tipo de objeto. Luego se crea un nodo E, una variable de tipo es, y se hace una instancia de la clase nodo, y por supuesto adentro como data se le agrega nada más reference, y después lo que se hace es que a través de nodo conecta todas las listas anteriores. ¿Cómo las conectan? Bueno, obviamente se tiene acá un apuntador a un nodo, no es un nodo vacío porque vea que va con esta leyenda que se va a cargar en la data. Si fuese un nodo vacío sería un new node sin nada dentro, y habría que
recargar el constructor de la clase nodo y crear un constructor vacío. Entonces, por ahí ya se descartan muchas de las que vienen ahí. Después, ¿qué hace? A través de este apuntador que está apuntando o sea, es un apuntador a un nodo vacío, ¿ok? Pero a partir del next, de ese nodo vacío, se comienza a conectar. ¿Se conecta con qué? Con la lista C, y tenemos un método que se llama getNode, y entonces le dice que vaya y conéctelo. Vean que el getNode lo que hace es que recibe un valor numérico para ir a buscar ese nodo, ¿ok? Pues aquí lo que hace es que pone punto siguiente o punto next a apuntar al primer nodo de la lista C. Y después se va a C en esa misma lista y busca el getNode.c.size, que c.size lo que le devuelve es el tamaño de la lista. Por lo tanto, si esta lista es de tamaño 5, el getNode set.size le va a devolver el último nodo de la lista. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al apuntador siguiente, el último nodo de esa lista C, lo pone a apuntar al primer nodo de la lista A. Entonces vean que va de C, empieza con la lista C, luego A, y después hace el mismo ejercicio. Después se va y al último nodo de la lista A lo pone a apuntar con el primer nodo de la lista B. Al último nodo de la lista B lo pone a apuntar con el primer nodo de la lista D. Al último nodo de la lista D, el siguiente de ese último nodo lo pone a apuntar a nulo. Entonces, si la lista era circular, ya rompe con eso. Entonces, dice acá, basado en eso, se pregunta, primero, nodo de todo es con respecto al nodo E. Utilizando el apuntador E, ¿se puede mostrar por consola el contenido de las listas A, B, C, D? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque ya sea que yo pierda la referencia, obviamente si me muevo con E, ya no tengo vuelta atrás, pero sí podría mostrar el contenido de todas las listas. No dice que sea en ese orden, pero dice que sí puede mostrar el contenido de las listas. Y sí puede mostrar el contenido de las listas. Sin ningún problema. Yo puedo poner un apuntador, apuntar a lo que tiene e.next, entonces ya me va a quedar en el primer elemento, en este caso de la lista C, y a través de ahí me voy moviendo al siguiente y tengo todas las listas conectadas y puedo ver el contenido de todas las listas. Ok, entonces esto sí. Después dice, 2. Crea nodo E, crea una instancia de un nuevo nodo vacío. Esto es falso, porque el nuevo nodo que crea, como ya vimos, lleva acá una etiqueta, bueno, un string, se llama reference, quiere decir que ese nodo que crea no es un nodo vacío. Entonces esa no, ya el resto ni lo leo. Después dice, el apuntador E marca el inicio de una nueva lista circular. No es circular, porque ya el apuntador al siguiente del último nodo se hace nulo. Entonces ya con eso rompe que sea circular. Después dice, el apuntador E marca el inicio de una nueva lista enlazada simple, cuyo último nodo, el de la lista D, queda apuntando a nulo. Sí, correcto. Porque aunque yo vengo de una lista circular doblemente enlazada, este reenlace que yo estoy haciendo, lo que me garantiza es una lista enlazada simple. Igual pudo haber sido una lista doblemente enlazada. Lo que sí no era una lista circular, porque ya aquí rompe eso. ¿Ok? Después dice, a ver, el apuntador E crea una instancia de un nuevo nodo no vacío, no vacío, correcto, que permite conectar todas las listas de la forma CABD, correcto, iniciando en el primer nodo de la lista C y finalizando en el último nodo de la lista D. Esto es correcto, porque realmente sí crea una instancia de un nuevo nodo no vacío que permite conectar las listas de esta forma. Primero C, luego A, luego B y luego D. Inicia en el primer nodo de la lista C y finaliza en el último nodo de la lista D. Eso es correcto. Después dice, crea una instancia de un nuevo nodo no vacío que permite conectar todas las listas de la forma. Esto ya no es cierto porque no es de esta forma que las conecta. Entonces, no. Ya eso lo descarta y el resto ya no lo leo. El apuntador E marca el inicio de una nueva lista enlazada simple, cuyo último nodo, el de la lista D, queda apuntando al primer nodo de la lista A. Eso no es cierto. El último nodo no queda apuntando. ¿Cómo sé que no queda apuntando? Porque aquí yo le estoy diciendo que al siguiente, el último nodo, lo ponga a apuntar a nulo. Entonces ya con eso no se cumple. No queda apuntando al primer nodo de la lista A.
Y el último es que utilizando el apuntador E se puede mostrar por consola el contenido de las listas C, A, B, D en ese orden. Esto también es correcto. Pues ahí tenemos las 4 correctas y uno le va a enviar y terminar acá. Le va a decir que todo eso está bien. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer en este tipo de preguntas. Vea que todo se enfocaba en este nodo E. Entonces, acá en este fragmento de código estaba la respuesta. Obviamente, pues es importante la instancia de las otras listas y le quise agregar algunos valores para que tomara más validez todo esto. Bueno, muy bien. Creo que con eso sí. Ahí, disculpe, porque de lo de los proyectos, porque a mí me pasó eso de lo de los main. Es que yo usaba uno de los main para hacer las pruebas mías. Entonces, Sí, en este laboratorio 5, lo no cual fue que está bien. No, se me no, olvidó exacto. borrarlo. Eso te iba a decir, lo cual está correcto. No, no, eso es lo que te quiero decir, lo cual está correctísimo para tus pruebas. Pero sí, porque si yo, no, es que como lo revisa ahora el asistente, si yo lo reviso, yo veo eso y listo, reviso lo otro. Pero bueno, ella no, ella sí quiere que solo vaya al main. Entonces, no, igual yo te lo voy a revisar porque ella no pudo revisar esos casos. Pero lo que sí te quiero decir es que, y a todos el resto de la gente, ¿verdad? O sea, está bien, si ustedes quieren crear mains o lo que necesitan para hacer eso está perfectísimo. Todo lo que ya el que envían, por favor, sí dejen solo el main que se requiere, en este caso el entorno gráfico, para que entonces el asistente le dé ejecutar y no tenga que andar buscando ahí a cuál corresponde. A mí me pasó en este Profe, último una que duda. Perdón. no, de la Bien, entonces vamos a revisar esta parte de la parte gráfica del sistema, prácticamente con listas enlazadas, listas circulares y listas circulares doblemente enlazadas, las listas circulares para manejo de empleados y las listas circulares doblemente enlazadas para lo que es el manejo de los puestos de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a mostrarles acá mi solución. Bueno, acá igual el Employee ID, o Employee, si quieren decirlo en español, el Employee ID, pues las validaciones normales en un proyecto, esto sí es súper importante. Ustedes quizás no están viendo aquí que yo estoy tratando de tipear letras y no me deja porque es un campo numérico. Todo ese tipo de validaciones básicas en un proyecto, ya que en un proyecto, qué sé yo, ya sea el asistente o yo, cuando lo revisemos ahí, uno pues hace las validaciones pensando en que se vaya a caer, es lo normal. Si te ponga aquí uno, sí, no sé. El employee ID es como el número de cédula. No sé, entonces, qué sé yo, campus, salas, aula, estoy inventando nombres, no sé. Y digamos que es programadora. Hablo en español. No, la profesión sí programadora. Y los campos, yo les recomendé para la parte gráfica utilizar un date picker. Lo que pasa es que el date picker también tiene un editor. Entonces, qué sé yo, puede ser que yo acá diga, bueno, es que Paula nació el 18 del 12 del 2002. Yo podría hacerlo acá perfectamente y debería dejarme agregarlo sin ningún problema. Y si yo vengo aquí a mostrarlo, vean qué bonito, me lo grabó y vean cómo lo pone. Acá 18 del 12 del 2002. ¿Por qué? Porque si yo pongo la forma larga de la fecha, no entiendo ni yo qué está pasando, ¿verdad? Entonces, vean que este formateo en la tabla también es importante para pues que la información quede más elegante. Ahora, puede ser de que yo también acá agreguemos ahora, no sé, Gutiérrez, Ramírez, Paul, no sé, inventando nombres. Y digamos que él es diseñador web, no sé. Pero también el objeto DatePicker me da para esto.
Entonces yo puedo venir acá, lo que pasa es que esto es complicado porque imagínense, bueno, vamos a ver, nació en el 2000. Entonces, ¿y en qué fecha nació el 2000? Bueno, no sé. Ahí está, 22 del 9. Y si yo le voy a agregar, también me tiene que dejar agregarlo sin ningún problema. Y acá también formateo la salida para que me resuelva. Entonces, ven, estos son dos ejemplos de cómo puedo manejar yo. Igual también acá, supongamos, y supongamos ahora, no sé, Salazar o Salas, no sé. Salazar Barahona. Salazar Victoria, no sé. Es que Victoria es CEO, es la CEO. Ahora, puede ser que yo también acá, yo digo, bueno, Victoria nació el 12 del 03 y ahora puedo, en lugar de decirle acá que nació en el, hacerlo así, 2002, yo puedo decirle en el 02, la forma corta. Y también debería dejarme hacerlo. Pues ven, esas validaciones están para que funcione. Lo demás, pues el contains que se hace por ID, no lo voy a hacer, ya lo hemos visto. Y el remove también que se hace por ID en este caso, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es este despliegue de la fecha, que se formatea el campo fecha. Ah, bueno, ahora alguien puede decir, sí, pero es que yo no sé cómo tiene el profesor la clase employee. Y no, miren, la clase employee está como lo habíamos visto. El campo birthday es de tipo Java Util Date. Perdón, acá está, yo no cambié nada. Aquí está, vean, el Java Util Date. Y todo me funciona sin ningún problema. Aquí tengo el Java Util Date, ¿sí? Entonces, por ahí también ver que obviamente esto demanda investigación. Hay que investigar e investigar mucho. Pero es parte del objetivo de este curso, de que ustedes también aprendan a investigar. Después Profe, tenemos acá, ¿sí? una pregunta, a ver si lo que hice está bien. La tabla esta generalmente utiliza los gets. Sí, correcto. En mi caso, lo que yo hice para solucionar eso fue que el getBirthday retorna un string ya formateado. Esa es una forma de hacerlo. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es seteando o poniéndole formato a la salida de este campo a la tabla y diciéndole que el valor que viene ahí es un campo tipo day, pero que yo quiero formatearlo y con el simple day format, de la forma como yo les puse ahí de hecho, vean, esto es aquí. Voy a mostrárselo. Este es el display employee. Déjame verlo por acá. Display employee controller. La otra forma de hacerlo es poniéndole un formato, que fue lo que yo hice acá. Entonces yo acá lo que hago es que el table column birthday, entonces le hago un set self factory y entonces le pongo, como yo lo que le digo es de tipo, lo que viene ahí de tipo empleado y es de tipo day, entonces vean, le pongo un formato de fecha para que me lo despliegue de esta forma. Y listo, esa es la otra forma como se resuelve eso. Lo que hiciste también es válido a nivel de la tabla. Lo que pasa es que no es lo natural, porque uno a lo mismo. Yo acá en los getters, yo nada más pues le pongo el get, en este caso del campo, tal cual es date, y listo. No le cambio la forma, ¿sí? No le cambio nada a ese get de la fecha. Entonces ahí lo que hiciste fue como un truco que te funcionó, pero no es lo normal, ¿sí? No es lo natural. Lo natural más bien es setear la salida del campo de la tabla, ¿sí? Bien, vamos a irnos a este otro ejemplo. El agregar de los puestos de trabajo, vean que este campo, vean, yo no lo puedo editar, estoy tratando de editarlo y no, él es solo lectura, ya me puso que es un 1, y entonces, qué sé yo, esto lo voy a poner en inglés. Yo le digo que la descripción es programador y que el salario por hora es, no sé, 75. Ella me lo agregó y vean que él ya automáticamente lo incrementó
Y pues acá le digo vamos a decirle que es un diseñador web y que gana 105.75. Voy a ponerlo así para que se vean el ejemplo también. Ya me lo incrementó a 3. Y qué sé yo, ahora puedo decirle que es bueno, no puedo agregar otro que es el Project Management. Profe, disculpe, ahí tuve un problema yo, bueno, no sé si fue un problema. Ok, un segundo. Vamos a decirle que este gana 150. Y ahora sí, vamos a decirle que el CEO y pues que gana, no sé, más. Y entonces volvemos a lo mismo. Cuando yo le doy acá al display, vean que el identity él solo me lo comienza a incrementar. Y también acá formateo la salida del campo de salario por hora, de hourly wage. Vean que aquí 105,75 para que me ponga un formateo diferente. Obviamente cuando yo elimino, él le elimina. Es que si yo puedo eliminar este y cuando agrega uno nuevo, él sigue con el consecutivo de acá, ¿verdad? Que sería el 5 y ahí va. El otro campo que a ustedes les dio muchísimos problemas era con la parte del salario mensual, el monthly wage, el salario mensual, de que cómo lo manejaban. Bueno, yo hice una tabla también. Solo que las tablas no necesariamente tienen que obedecer a una clase. Esa es una tabla que no obedece a una clase. Yo aquí puedo tener objetos de diferentes clases. Y eso es importantísimo también para un proyecto. Entonces acá yo le agregué el ID, la descripción, el salario por hora, el total de horas, que yo les dije que fuera un random. Ahí, perdón, sí, salario por hora, el total de, no, el total de horas, ¿sí? El total de horas, sí, correcto, sí, total de horas trabajadas, sí, correcto. O más bien creo que aquí era para que me saca, no, sí, el total de horas y el salario total, ya calculado, sí, sí. Sí, el total de horas en este caso, no, ¿cómo fue? No, es que aquí aquí está invertido, sí, ya lo vi, está invertido, sí. Sí, está invertido. Aquí es el total de horas que trabajó a la semana y aquí es el salario por hora. Lo que invertí fue los títulos acá, voy a corregirlo. Lo que está invertido son los títulos, es que eso hice ayer, la verdad. Pero entonces, acá está entonces el salario por hora de cada puesto, el total de horas, que bueno, lo puso igual, pudo haberlo puesto diferente para cada caso, ¿sí? Y después el salario mensual, que yo lo puse formateado también acá. Entonces, este es otro tipo de tabla que es muy funcional y que no obedece a una clase específica. Que yo me imagino también que les generó bastantes problemas. ¿Sí? Entonces, esta es esta parte gráfica. No sé si tienen alguna duda ahí. Obviamente, pues, ustedes tendrán que investigar para que ya vayan afinando un poco ese manejo de tablas. ¿Ok? Pero vean qué elegante que queda. Y esto no obedece a una clase. Yo no tengo una clase que tiene todo esto, sino que esto es una tabla personalizada donde yo puedo, de acuerdo a la lógica que le agregue, agregar ahí la información de varias tablas. Esto es muy práctico, como les digo, y lo van a ver ustedes en un proyecto. Y ya cuando se los explique, les voy a explicar por qué es importante tener este tipo de tablas. No sé si tienen alguna consulta adicional. Los demás métodos, el remove y el contain, no lo voy a ver porque pues ya hemos visto eso bastante. Me enfocaba más que todo en el manejo de las tablas y pues en el formateo ahí de los campos. ¿Sí? Lo otro que les quiero mostrar es, ahora sí, es ya específicamente los test packages, ¿sí? Ese sí me parece importante porque también les dio seguramente, aquí no entiendo cómo mucha gente acá, a ver, es que no es porque yo tengo 1 kilo de manzanas, tengo que tener 1 kilo de peras, o que tengo 3 objetos de este tipo, tengo que tener también 3 de este otro. No, eso no. No entiendo también las dudas de mucha gente que decía, hay que agregar 10 objetos, pero tengo aquí más edades. ¿Cuál es el problema? No veo ningún problema, cero problema. Escoja las edades que quiera, solo tiene que agregar 10 objetos. Sí, o alguien también decía, es que son 10 objetos que hay que agregar, pero hay más carreras. Ahí, igual, a ver, listo.
agregue 10 objetos. Lo demás son insumos que yo tengo, que se los di, perfectamente no se los pude haber dado, pero se los di como para ayudarles ahí en el ejercicio. ¿Por qué? Porque lo importante acá es crear entonces estas salidas de, qué sé yo, los empleados con un rango de edad entre 18 y 25, con rangos de edades entre 26 y 40, 41 y 55 y mayor a 55. ¿Verdad? Después el método getTitleList, que lo que hace es retornar una lista con los empleados que tienen la profesión que se indique acá. Por supuesto que tengo que enviarle la lista para saber cuál es la lista que tiene que recorrer. Y esa es esa parte. Vamos a ver ese test acá inicialmente. Un segundo. Y este es este acá. Entonces, este test corresponde a esto de acá. Entonces, vean. Dice, a ver, bueno, acá está la lista enlazada. Entonces, vean qué interesante. Me pone la fecha y dice que tiene 53 años. Entonces, si uno toma 2021 menos 1967, por supuesto que son 53 porque nació el 30 del 6, entonces no ha cumplido 54. Entonces vean que el algoritmo está perfecto, el que calcula la edad, ¿sí? Ustedes tenían que hacer ese algoritmo. Entonces acá están los 10 objetos agregados y con las edades y obviamente la fecha de nacimiento, que es lo que se guarda al final de cuentas en ese campo birthday es la fecha de nacimiento. El método getAge es el que me sirve para calcular qué edad tiene cada persona. Y después viene la parte de los rangos de edad. Vean que dice personas con rango de edad entre 18 y 25, correcto. Vean, este tiene 24 y este tiene 22, entonces aquí lo podemos validar. Entre 26 y 40, dice que este tiene 29, 29, 33 y 34, correcto. Entre 41 y 55, vean que este tiene 53 y que este tiene nada más, sí, solamente. Y personas con edad mayor que 55, pues acá este tiene 57, 59 y 64. Después viene esto otro que dice personas que pertenecen a la profesión asesor. Ninguna. Personas, vamos a ver si es cierto que no hay ninguno que pertenece a asesor. Dice que este es abogado, diseño web, turismo, agronomía, doctor, inglés y agronomía. Entonces, es cierto, no hay ningún asesor. Personas que pertenecen a la profesión diseño publicitario, ninguna, ya vimos que tampoco. Y los que pertenecen a inglés, si hay una persona, vamos a ver si es cierto que hay una persona que pertenece a inglés, y correcto, Alon que está acá. Y después, personas que pertenecen a diseño, ninguna. Es que esto yo lo hice muy dinámico. Si yo vuelvo a ejecutar esto, no es estático, no son los mismos valores, porque lo hice para darle más valor. Entonces vean que ahora ya tengo ahí otras carreras y vamos a ver acá, ahora sí, dice personas que pertenecen a diseño publicitario, y ahora sí tenemos aquí a José, y personas que, bueno, aquí porque se repite, porque también el algoritmo está para que seleccione las profesiones al azar, para no hacerlo también tan estático, y aquí vuelvo a escoger el mismo. Igual doctor, acá están estos dos doctores. Turismo, acá están. Y bueno, repitió el de doctor. Yo vuelvo a correrlo acá. Vamos a correrlo de nuevo. Entonces ahora tenemos inglés, tenemos diseño, que son estas dos personas, y tenemos turismo y tenemos doctor. De ahí vamos a ver qué quiero mostrarles. Lo demás ustedes seguramente tuvieron que trabajarlo. Ese método, el getAge, probablemente fue el que les dio ahí más trabajo, probablemente. Bueno, yo es que lo hice así, perdón, por eso fue que les puse ahí más edades y más todo para que tuvieran ahí. Bueno, yo es que lo hice así, con un arreglo donde puse un pool de edades, y después yo les dije, utilicen calendar. Yo les dije, vean acá, yo utilizo un objeto calendar, getInstance, pero tengo que setear calendar. ¿Y cómo lo tengo que setear? Tengo que indicarle un año. Yo digo que de ese arreglillo de años escoja uno. Tengo que indicarle tengo que indicarle un mes, y tengo que indicarle también un día. Entonces, obviamente, pues yo lo hago ahí
todo así, pero ustedes pueden haberlo hecho estático, yo lo hago dinámico. Y después agrego la información. Vean que para la cédula también seteo ahí, como los números de cédula, no sé si lo vieron acá, que siempre me tira diferentes números, es porque lo hago ahí como seteado. Y listo. Acá ven qué interesante que está esto con los rangos de edad. Vean que el getAge me devuelve una lista. Entonces, lo interesante es que yo le paso la lista y le paso el rango de edad. Ese mismo método me sirve para todos, vean, el getAge. Y como me devuelve una lista, entonces yo nada más le digo que si es diferente de nulo, me tire el resultado. Hice un método display para que no fuera igual que tu string. Y si no, que me tire que no hay ninguno, una persona con ese rango. ¿Lo ven? Y alguien me preguntará, pero ese getAgeList, pues simplemente es un método que recibe, en este caso, una lista circular, un valor mínimo y un valor máximo, un rango de edad. Y vean qué es lo que hago. Recorro una lista. Obviamente, pues acá creo una lista interna porque el método me va a tener que devolver una lista y va a ser una nueva lista. Alguien me preguntaba, ¿cuál es la lista que devuelve? ¿La que recibe como parámetro? No, ¿por qué? Como la que recibe como parámetro es un parámetro más. Tiene que devolver esa. No, él devuelve una lista enlazada. No es la que recibe como parámetro, es una lista nueva con otros valores. Nos metemos en un for. Sacamos el objeto encapsulado que sabemos que es de tipo employed, empleado. Y bueno, yo hice un método acá en utility que se llama isBetween, que lo que me dice es que extrayendo de ese objeto, que recuerden que yo tengo un getAge ahí en la clase, que para eso utilizo un getAge de utility, que no lo voy a poner porque ustedes por ahí ya lo investigaron. Entonces ese método me devuelve la edad. Y entonces nada más con este isBetween le pregunto que si esa edad está entre estos rangos que yo le estoy indicando acá, y si está dentro de esos rangos que me lo agregue a mi lista, y al final mi lista es la que va a retornar. Si no está vacía, la retorna, y si no, retorna nulo. Y este método, súper importante, me sirve para todo. ¿Vean? Yo nada más le paso los rangos de edad. Ese es el objetivo de la programación, tratar de simplificarse uno la vida lo más que pueda, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo utilizo el mismo método y con eso resuelvo todo esto que yo les estoy preguntando acá en el laboratorio, que tiene empleados con todas esas edades. Una forma de hacerlo por fuerza bruta es hacer varios for y comenzar a recorrer la lista con varios for ahí y comenzar a comparar si es mayor o igual a 18, menor igual que 25, mayor o igual. Lo que pasa es que ahí estás repitiendo código. Y bueno, si esa es la forma, la fuerza bruta, pues está bien. Aquí yo trato como de simplificarme la vida y lo hago de esta forma. Después el otro método que se llama el getTitle, que lo que hace es devolver. Vean que yo le digo acá getTitle de la lista, si está aquí, obviamente es que yo hice un método donde agregué todas las posiciones que yo les puse ahí a ustedes, ¿ven? Y nada más ahí lo devuelvo para hacerlo lo más dinámico posible. Y entonces ahora sí le pregunto que si este método que tengo getTitle, que recibe una lista, por supuesto la que yo le estoy enviando, y la profesión que yo le estoy indicando acá, si es diferente de nulo, pues que me despliegue ahí la lista. Y si no, pues que me diga que no hay ninguna persona con esa profesión. Y este método es exactamente lo mismo, me va a devolver una lista, en este caso una lista circular. Creo una lista porque es la que me va a devolver, no la que llega como parámetro. Y la recorro, desencapsulo el objeto que es de tipo employee, tipo empleado. Y le pregunto que si en el caso del empleado que está guardado ahí en la lista, que si la profesión que tiene es igual. Pude haberlo hecho así porque ya yo sé que getTitle me devuelve un string, o puedo también llamar al método de utility. Cualquiera de las dos formas está buena. Y si cumple ese requisito, que sea el mismo que yo le estoy, la misma profesión que yo le estoy indicando acá, me la agrega a mi lista. Si esa lista no está vacía, es la que retorna, y si no, pues retorna nulo. Si tienen alguna duda, por favor, lo indican. Y el otro testing que había que hacer es referente a la lista
circular doblemente enlazada, y en esa lista pues también había que crear 4 listas, un poquito parecida al quiz, crear 4 listas, pero en cada lista de esas había que agregar información de empleados, pero con ciertos criterios. En la lista A, los empleados con este rango de edad. Entonces ahora tomamos los rangos de edad para agregarlos a cada una de las listas y luego mostrar el contenido de cada una de esas listas. Entonces, si nos venimos acá, al testing, a este segundo testing que aparece aquí, vamos a verlo acá. Bueno, dice que igual, vean, bueno, que estamos ahora en la lista circular doblemente enlazada, y entre 18 y 25, acá está esta en el límite, entre 26 y 40 tengo bastantes, con la edad nos damos cuenta si está correcto. Contenido de la lista C, dice que aquí está entre 41 y 55, y mayor que en 55 tengo todas estas personas que están acá. Sí, ahora, ¿cómo sé yo que está tomando o que está haciendo realmente lo que se pregunta? Pues bueno, acá está. Estoy creando las 4 listas y bueno, el mismo procedimiento he llenado. Y lo importante acá es que vean que yo llamo al getAgeList, que ya tengo por ahí definido, y con ese método lo asigno aquí a una lista auxiliar, que es la que creo un objeto tipo circular linked list, y le asigno el resultado de getAgeList con ese rango de edad. Lo que tenga ahí agregado, mientras esa lista no sea nula, entonces lo incorporo en la lista A. Entonces cumplo con el requisito que en la lista A van a ir los empleados con ese rango de edad entre 18 y 25. Y ese mismo ejercicio lo hago para los otros casos. Lo hago para los rangos de edad entre 26 y 40 para la lista B, los rangos de edad entre 41 y 55 para la lista C. Y entonces también vean qué interesante acá. Vean que yo estoy utilizando los métodos que definí, que desarrollamos en las listas enlazadas. Entonces, por ejemplo, acá estoy utilizando, bueno, con el for utilizo el auxiliar .size para indicarle al for hasta dónde llega, que es la cantidad de nodos que tiene la lista. Y utilizo el método add para insertar, y creo que tengo que insertar de la lista auxiliar .getNode en la posición i, que empieza en 1.data. Entonces, estoy utilizando métodos, como les digo, que es el objetivo. Esto es un curso de algoritmos. Aquí creamos nuestros propios algoritmos. No utilizamos los de la API de Java. Obviamente, para efectos gráficos sí utilizamos muchos ahí librerías y otros objetos ahí que son meramente necesarios. Pero en sí, para el manejo de las listas aquí, utilizamos nuestra lista y utilizamos los métodos que hemos definido. ¿Sí? No hay que inventar nada. Ok. Y eso cumple esa primera parte del segundo testing que está acá. Después venía la otra que es interesante, que es esto, que es crear un nodo referencia y hacer este enlace que está acá, que también se parece mucho a lo del quiz. Y si vemos acá el test, venimos más acá, vean que aquí dice, bueno, ese es el de la lista, aquí dice, se muestra la información a través del nodo de referencia enlazado. Entonces, si nos ponemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí están los 10 empleados, y haciendo el recorrido a través de ese nodo enlazado, que ese trabajo lo hago acá, de un nodo enlazado a un nodo vacío. Entonces, ¿cómo logré esto? Muy sencillo, nada más es un constructor sobrecargado en la clase nodo, que fue un constructor vacío que no recibe ningún parámetro, pero que sí, obviamente, a los apuntadores ahí internos que maneja, los pone a apuntar a nodo. ¿Okay? Y después de ahí, pues, vean que lo más importante es que ninguna de las listas esté vacía, porque si alguna de las listas está vacía, ya no me va a funcionar el ejercicio. Entonces yo acá me puse un saludo para que no se caiga y le digo, atención, no se pueden mostrar los datos con el nodo de referencia porque alguna de las listas está vacía.
y se saldría en este caso. Pero si eso no ocurre, entonces ya ahora sí, a través del nodo de referencia .next, ya lo pongo a apuntar al primer nodo de la lista A, el último nodo de la lista A lo pongo a apuntar al primer nodo de la lista B, el último nodo de la lista B lo pongo a apuntar al primer nodo de la lista C, el último nodo de la lista C, el primer nodo de la lista D, y después, ¿cómo puedo mostrar yo el contenido? Bueno, el último nodo lo pongo a apuntar a nulo, y después de ahí ya yo puedo simplemente con un auxiliar lo pongo a apuntar a lo que tiene reference o referencia.next y nada más me meto en un while y ya puedo mostrar el contenido de la lista como ya sabemos hacerlo. Esto no es nada nuevo y no pierdo la referencia no pierdo este nodo referencia. Igual lo puedo hacer con referencia, lo que pasa es que ya perdí ese reenlace que hice. Y entonces este es el laboratorio. La verdad, pues estaba bastante trabajable. Creo que esta parte les pudo generar algún problema, pero más que todo lo que me di cuenta que sí les generó muchos problemas fue utilizar los campos fecha y alguna gente me decía que Java Util Date, que tenía muchos métodos ahí obsoletos, pero no, o sea, no había ningún problema. Yo lo defino de este tipo y después con Calendar o con Date Picker pues agrego la fecha que haya que agregar y el método en sí, el método employee, siempre me guarda acá el campo tipo day, tipo Java Util Day, no tengo por qué cambiarle ese tipo. Y con el de Job Position, que son los puestos de trabajo, lo único acá diferente fue este autoincremental, que es un atributo que se tiene que crear de tipo estático, que alguna gente todavía no sabe qué es eso, no saben cuál es la diferencia entre un atributo tipo estático y un atributo normal en una clase. De hecho, todavía alguna gente no sabe cómo esto funciona, o sea, por qué funciona. Yo estoy completamente convencido de que no lo saben. Pero bueno, es una oportunidad ahí para investigar sobre realmente, porque yo se los puedo decir y se los he dicho ya muchísimas veces de cómo funcionan, pero ok, habría que revisar un poquito ahí sobre este tipo de calificadores, de cuál es la diferencia de agregarlo estático o no en una clase. Y ese es el laboratorio. Bueno, ese era el laboratorio número 5. Vean que vamos en esa línea, cada vez los laboratorios pues son pensados, estos de listas enlazadas en sí, estaban ahí pensados para darle funcionalidad a las listas, porque no tiene sentido crear nuestros propios ADTs o tipos de datos abstractos, nuestras propias estructuras y no sabemos cómo aplicarlas. Y aquí estamos creando la clase y la estamos aplicando. ¿Cómo? Pues agregándole objetos de tipo empleado, de tipo puesto de trabajo, con atributos no solo enteros ni solo strings, sino ahora de tipo fecha. Igual el compañero que preguntó, yo puedo también en un atributo tener un atributo tipo imagen, ahí perfectamente, y guardo un objeto tipo imagen como un atributo más de la clase. Eso no hay ningún problema. Yo puedo guardar ahí lo que necesite. Eso es lo importante del alcance de estos algoritmos. Bueno, muy bien, este es este laboratorio número 5. No sé si tienen alguna duda adicional con respecto al laboratorio. Y si no, pues vamos a continuar acá o a empezar la temática del día de hoy. Lo más importante ahí es que rescato yo de este laboratorio y repito, siempre los testing son importantísimos. Ya yo no los hago, ahora sí los hago aquí, les digo qué es lo que tienen que hacer en los enunciados, pero ustedes tienen que agregar el código para darle más valor. Pero a nivel gráfico, sí me quedo yo y recalco porque en los proyectos es muchas de las fallas que uno ve cuando presentan los proyectos de los campos, estos campos tipo fecha. Yo aquí puedo poner una fecha larga, no le doy ningún formato, pero no entiendo qué dice. Ok, no entiendo. Si son campos numéricos, campos acá, de dinero o esto, pues qué bonito que me haga separación de miles para que lo ponga en forma más elegante. ¿Ok? Entonces ahí
Y pues como son grupos ya pues pueden ir investigando más. De eso se trata. Son cursos donde hay que investigar. Igual yo con la parte de JavaFX he tenido que investigar ahí mucho porque pues hasta ahora que me metía con ese ambiente y lo he visto interesante. Tampoco no, lo he visto como muy amigable. Entonces, pues también es una oportunidad ahí para seguir ampliando los conocimientos. Bien. Bueno, la temática que nos concierne el día de hoy, para repasar acá nuestro cronograma de trabajo, que siempre es importante. Recuerden que estamos aquí en semana 6. Estamos viendo, nos tocan estas 2 semanas ver lo que son pilas y colas. En esta semana vamos a ver todo lo que tiene que ver con el TDA pila y la siguiente semana vemos todo lo que tiene que ver con el TDA cola. ¿Sí? Después de ahí, bueno, semana 6 y 7, pasaríamos a semana 8 con estos algoritmos de ordenamiento, bueno, la burbuja, que ya ahí la vimos en algún momento con la clase vector, todo lo que ya aquí yo les voy a explicar cómo funciona la burbuja mejorada y otros algoritmos de ordenamiento, en este caso algoritmos elementales, que son los que corresponden en esta semana 8, después vendrían los algoritmos complejos de ordenamiento, pero lo más importante es esto, vean, prácticamente nos están quedando, nos están quedando 3 semanas para el examen. 3 semanas y ya pues hacemos examen en esta semana del 31. Vean que estamos acá. Estamos esta, 2, 3 y esta 4ª semana ya es el examen. Sí, entonces ya tengo que irlo también pensando y vean que los laboratorios nos están sirviendo para la preparación del examen. Solo que, por supuesto que el examen, el grado de dificultad tiene que ser mayor. Vamos a hacer como en un laboratorio, ¿verdad? Que ya pues ustedes desarrollar, obviamente no va a ser tan largo como un laboratorio, eso sí, va a ser mucho más corto porque los métodos que ustedes vayan a nivel de examen, la parte práctica, la parte teórica es la teoría aplicada, como hemos venido viendo con los jueces. La teoría por eso hay que saberla y es importante. Y hay un poco de código de lo que hayamos visto o lo que vamos viendo. Pero ya la parte práctica en sí es desarrollar métodos. Entonces, un método específico. Haga un método, suponga la clase lista enlazada simple. Ya ustedes la tienen, la clase ahí. Haga un método que haga esto, esto y esto, específicamente. Y ustedes no tienen que mandarme toda la clase de nada, solo el método. Y ese método devuelve un void y recibe estos 2 parámetros. Listo. Si ya el método que ustedes hacen no devuelve un void, sino que devuelve un string y ya recibe un parámetro más, está malo. O porque ya es otro método, no es el que se pide. Ya eso yo también lo he comentado. Pero bueno. Bien, volviendo acá entonces, para esta semana nos corresponde el TDA pila. ¿Pero qué es una pila? ¿Cuál es la definición de una pila? Siempre es una estructura de datos. Al igual que la lista enlazada. ¿Por qué son estructuras de datos? Porque nos permiten guardar cosas ahí. Yo puedo guardar objetos en esas estructuras de datos. Ese es el principio de las estructuras de datos, que nos permiten guardar cosas y que pues tiene una serie de métodos internos ahí, atributos y métodos que me sirven para agregar objetos a ese TDA, a esa estructura de datos, para agregar, para recorrerla, para mostrar el contenido, para todo. Y esta estructura de datos, esta pila, que es una estructura de datos, tiene estas particularidades para que sean pilas, en las que todas las inserciones y supresiones de elementos se realizan en un extremo denominado el tope o la cima de la pila. Entonces vean qué importante, todas las inserciones y todas las eliminaciones o supresiones de elementos se realizan en un extremo que vamos a denominar el tope o la cima de la pila. El último elemento agregado es el primero en salir de la pila. Entonces funciona como LIFO. El último que entra es el primero que sale. Entonces, ya aquí vean que tenemos 2 puntos importantes para que una estructura de datos se comporte como una pila. Si nosotros violentamos algunas de estas condiciones, ya no es una pila. Es cualquier cosa menos una pila. Primero, todas las inserciones y eliminaciones se van a realizar en el tope de la pila, a través de ese extremo que se llama el tope de la pila, nada más. Si nosotros hacemos una inserción o una supresión,
que no sea a través del tope de la pila y dejó de ser una pila. O que no sea a través de ese extremo, que llamamos el tope, ya dejó de ser pila. Y la otra condición es que funciona de la forma, el LIFO, último en entrar, es el primero en salir. El último elemento en entrar en la pila es el primero en salir. ¿Ok? ¿Y cómo podemos resolver el tema de las pilas o cómo podemos hacer la implementación? Podemos hacerla de la forma tradicional, que es utilizando estructuras estáticas, y podemos hacerlo también utilizando estructuras dinámicas con apuntadores. Si son estructuras estáticas, son con arreglos estáticos simples que ya conocemos. Y si son con estructuras dinámicas, pues utilizamos apuntadores. Les voy a contar que Java en su API, en Java Util Stack, esa clase de Stack, ya es una pila que Java tiene. O podemos nosotros, que seguramente es lo que vamos a hacer, seguramente no, es lo que vamos a hacer porque este es un curso de algoritmos y nosotros acá creamos nuestros propios algoritmos. No quiere decir que las APIs de Java estén malas, no. En los otros cursos ustedes pueden utilizar Java Util Stack o pueden utilizar el Array List, cualquiera. Pero en este curso de algoritmos el objetivo es que nosotros creemos nuestras propias estructuras y las utilicemos, pues si no, no tiene sentido. Y con eso también pues validamos qué es lo que hay ahí adentro. No es solo utilizar la clase de la API de Java, de Stack y listo. Yo sé que tiene un método para apilar, otro para desapilar y otro para ver lo que está en el tope de la pila. No, no, no. Aquí el objetivo es ver cómo se implementa una pila. ¿Sí? Y pues importante es que en todo momento tenemos que determinar cuál es el elemento que va a estar en el tope de la pila. Y bueno, esta gráfica que está acá, esta es la representación gráfica de la pila con arreglos y de la pila con listas enlazadas, con apuntadores. Entonces vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Bueno, en el caso de, bueno, vean que todo esto que está acá es la pila, la podemos ver así o la podemos ver de izquierda a derecha en forma de arreglo estático normal, ya que estos son pilas con arreglos. Pero para darle valor y para darle representación de que es una pila, lo vamos a ver así, a que el primer elemento que yo agregué es el que está ya más en el fondo de la pila, que sería este 125 que está por acá. El siguiente, porque el concepto de pila es eso, es ir apilando cosas, ¿sí? Como decir una pila de ropa, cuando en el caso de ustedes mismos o sus mamás, no sé, les acomoda la ropa, les dobla la ropa, entonces les dice, tome, aquí está esta pila de ropa para que ustedes vayan se la lleven. Y entonces, si ustedes tienen que ponerla en otro cajón, pues seguramente así como se las dio su mamá apilada, esa pila de ropa, ustedes para reacomodar tendrán que primero tomar el elemento que está en el tope de la pila, no pueden tomar el que está más abajo porque entonces, pues, pueden provocar un desastre. Entonces, lo normal, lo natural es tomar el elemento que está más arriba, que es lo que nosotros llamamos el tope, en este caso de la pila. Y si yo voy a hacer push, eso se les parece mucho al GitHub, cuando uno, pues ahí tiene que hacer commit y después tiene que hacer push, es eso mismo. Yo cuando voy a colocar un elemento nuevo, que voy a colocarlo, ese elemento lo coloco después, vean que este bloque donde está el 693 lo tendría que colocar encima del bloque donde está el 136 y este pasaría a ser ahora mi nuevo tope de la pila, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende qué es lo que está pasando? Igual, eso si yo quisiera apilar un nuevo elemento en la pila. Bueno, vean que acá el ejemplo es con valores numéricos, pero igual esto aplica para cualquier tipo de objeto. Ya ustedes estarán pensando que cuando implementemos nuestro TDA pila, ya sea con arreglos, ¿sí? El array stack o el link stack, la pila enlazada o la pila con arreglos, cuando nosotros implementemos la pila, lo vamos a hacer pensando de que yo ahí voy a agregar cualquier objeto. De hecho, yo puedo tener una pila de listas.
perfectamente yo podría tener una pila de listas de diferente tipo. ¿Sí? Puedo tener una lista enlazada, una lista enlazada simple, una lista circular, una lista enlazada doble, una lista circular doblemente enlazada. Los objetos que yo agregue ahí pueden ser de cualquier tipo. Y entonces tendría una pila de listas enlazadas. Ven qué interesante que está. Piensen en esas listas enlazadas del laboratorio 5, que teníamos A, B, C y D. Y perfectamente podría crear una pila, instanciar un objeto tipo pila y decirle, bueno, yo voy a apilar ahí estas 4 listas. Y ya, ahí tengo entonces ¿cuántos encapsulamientos tengo? Tengo uno en la pila, que es la de las listas. Y después de las listas tengo otro encapsulamiento, que es del objeto del tipo que sea. Puede ser employee, puede ser job position, puede ser student, puede ser course, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenemos el otro caso. No sé si tienen alguna consulta, ¿verdad? No se queden con ninguna duda. Sí. Si digamos en esa pila de arriba yo tuviera que borrar el 159, tengo que borrar todos los elementos anteriores, ¿verdad? Eso es a A lo que se ver, refiere. si yo en esa pila, eso es una buena pregunta. Supongan que hay un ejercicio que le dicen, bueno, y aquí es donde yo también les quiero preguntar a ustedes también para hacerlo interesante. Yo les digo, a ver, yo necesito saber si hay un 159 en esta pila. Ojo, es lo que les estoy preguntando. Ustedes tienen una pila ahí, obviamente con elementos apilados. Lo único que yo tengo visible es lo que está en el tope de la pila. Pero lo único a ciencia cierta que yo puedo saber es si existe o el elemento que existe en el tope de la pila, que en este caso es el 136. Pero yo les digo, bueno, es que yo necesito saber si hay un 159 apilado. Entonces, la pregunta es, ¿qué habría que hacer ahí para saber si hay un espérenme para escribir eso, todavía no contesten. Se requiere saber si el 159 está apilado. ¿Qué hago? Ok, ahora sí, pueden contestar. Profe, Sí. si mal no me equivoco, lo que tengo que ir es como ir sacando, digamos, ejemplo, 136. Entonces, si no, entonces hago un pop y lo saco. Bueno, digamos, no sacarlo de la pila en sí, sino como sacarlo y ahora sí, el tope va a ser el 753. Entonces reviso si es ese, si no, lo saco y paso con el 159. ¿Me explico? Sí, 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 se explica correctamente. Usted va sacando los elementos. A ver, el resto de la gente ahí. Está bien eso, porque vamos a ver, vean la pregunta. Se requiere saber si el 159 está apilado. Como dice el compañero, yo necesito ir sacando los elementos. Pero ¿qué pasa si yo voy sacando los elementos? ¿Qué pasa? Hay que guardarlos en otro lado, A diría ver, yo, como en a otra ver, pila o en un arreglo o algo por el estilo. a ver, vean. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que al yo desapilar o hacer pop ahí, los elementos que voy sacando, yo necesito, al final de cuentas, lo que único que ocupaba era saber si estaba el 159, pero la pila, después de que se pregunte si el elemento está o no, tiene que quedar intacta, tal cual está. ¿Sí? Entonces ahí normalmente lo que uno debería saber, lo que uno debería hacer es, por supuesto, los elementos que yo voy desapilando, tengo que irlos agregando en otra pila. Aquí no hace falta utilizar otra estructura, otra pila. ¿Por qué? Vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean qué interesante cómo está. Porque al final del día, al final del ejercicio, todo tiene que quedar, o la pila tiene que quedar intacta, tal cual estaba. Ok, entonces, a ver, volvemos a lo mismo. Supongamos, vamos a hacerlo aquí mismo. Supongamos que yo necesito encontrar entonces siempre este 159. Yo necesito saber si el 159 está apilado. Entonces yo comienzo a hacer pop, comienzo a sacar elementos de la pila. Pero para eso, ok,
Requiero. Vamos a ver qué requiero. Utilizar una pila auxiliar. ¿Ok? Utilizar una pila auxiliar para guardar temporalmente los elementos que voy desapilando. Entonces, yo puedo definir esa pila auxiliar y obviamente lo que yo voy desapilando es, yo desapilé el 136, correcto. Bien, y digo, ¿ese es el elemento el que yo ando buscando? No. Ok, entonces ahora desapilo el 753. Pero vea que en la pila auxiliar, vea cómo van quedando. Vean cómo van quedando. ¿Por qué? Porque recuerden que el último elemento, recuerden que, perdón, primero, dos principios de pila, de que los elementos se agregan y se eliminan solo por el extremo, el que está en la cima o el tope de la pila. Y que la pila funciona de la forma LIFO. El último que entra es el primero que sale. Entonces quiere decir de que yo chequé el 136, lo agrego en una pila auxiliar. Ahora estoy checando el 753, lo agrego en una pila auxiliar. Pero vea que esto va bajando. El último el elemento que yo voy agregando, el que llega nuevo, es el que va quedando en el tope. Ahora saco el 159 y pregunto, perdón, saqué el 753 y ahora quedó el 159 en el tope. Y pregunta, ¿ese es el que anda buscando? Sí, sí está. Ok, listo. Ya retorna true. Pero ¿qué pasa? Estos otros valores que están acá, yo necesito volverlos a agregar a mi pila original. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el elemento que está en el tope de la pila, que es 153, y lo vuelvo a agregar. Y al volverlo a agregar, pues por supuesto que me lo deja acá. Después vengo y tomo el otro valor, que es el 136, y lo vuelvo a agregar. Y entonces vuelve a quedar acá. Entonces, ven, la forma correcta de hacerlo. No, ¿para qué voy a utilizar otra estructura? Que es un arreglo, lo que sea, no, no. Puedo utilizar otra pila, una pila auxiliar del mismo tipo, de este tipo. Si estoy utilizando pilas con arreglos, creo otra pila auxiliar del tipo pila con arreglo y veo que con eso resuelvo. Igual es el mismo ejercicio de que si yo necesitara remover un elemento específico de la pila, pero no el que está en el tope de la pila. Supongamos que yo necesito remover el 159, igual. Voy extrayendo, lo voy guardando de una pila auxiliar. Cuando llego al 159 dice, ese es el que quiero remover. Nada más lo saco de la pila y cuando vuelvo a agregar, no agrego ese elemento. Entonces, aquí lo que haría es que después viene, ya no agrega el 159, queda 125, 235. Después quedaría el 753 y el 136. Entonces, de esa forma ya removió el elemento. Alguien podría estar pensando, sí, pero es que eso yo se lo podría hacer en un for. Sí, usted lo hace así y en un ejercicio de un quiz o de evaluación, lo que sea, eso está mal. Porque usted ahí no le está dando el tratamiento tipo pila. Y lo pueden hacer, pero no consuman ese tiempo porque de toda suerte va a estar malo. O sea, con solo ver que ya hicieron un recorrido con un for normal y no hicieron el tratamiento de pila que tenían que hacer, porque volvemos a lo mismo. A ver, la pila es una estructura de datos que para que sea una pila tiene que cumplir esos principios de pila que les expuse anteriormente. ¿Cuáles son? De que todas las inserciones y supresiones se hacen a través de un extremo que se llama el tope de la pila y que el último elemento que se agregó es el primero que sale de la pila, LIFO. Last input, first output. El último que entró es el primero que sale. Si violentamos eso, pues entonces ya es cualquier otra estructura, en este caso un arreglo simple, pero ya no una pila. Si tienen alguna consulta adicional, ¿sí? Sí, digamos, en este caso se elimina el 159. Entonces se baja, digamos, el tamaño. ¿Qué hago con el tamaño de la pila? Tengo que... No, estos son arreglos estáticos, entonces usted va a tener un apuntador no, una variable, en este caso, perdón, no son estructuras dinámicas, una variable que es el tope de la pila, que aquí lo que haría es que decrementa, y ya ese tope de la pila quedaría en esta celda. ¿Sí?
recuerden que es un arreglo estático, entonces él tiene un tamaño predefinido y ese tamaño va a estar ahí. Lo importante es dónde le digo yo que está mi tope en este caso, de la pila. El tope es el que me va a decir hasta dónde llega la pila. Puede ser que aquí hacia arriba tenga valores, basura y lo que sea. Eso no me importa mucho porque para mí y para esta pila, lo que está en el tope es lo que interesa ahí. ¿Sí? Es el último elemento que se ha apilado. Ese problema, voy a aprovechar también ese comentario, ese problema no va a ocurrir con las estructuras dinámicas. Voy a poner esto por acá, para que no me estorbe. Ese problema no va a ocurrir con las estructuras dinámicas, o sea, con este tipo de estructura que está acá más abajo. Vamos a poner otro color. No va a ocurrir con este tipo de estructura que está más abajo, porque entonces ahora nos vamos a ir a lo que es la pila con listas enlazadas. Y pues ya estamos más familiarizados con el concepto o con estas estructuras de datos, con las listas enlazadas, que son estructuras dinámicas y no estáticas. Entonces es más sencillo porque vean que cuando cuando necesito ir agregando elementos a la pila, prácticamente es como ir agregando nodos. Y si yo le doy vuelta a esto, vean que es como verlo, como vemos una lista que va de izquierda a derecha. Y la única diferencia, ¿cuál va a ser la única diferencia? De que el elemento que yo voy agregando, un segundo, el elemento que yo voy agregando pasaría a ser, en este caso, el elemento del tope de la pila enlazada. O sea, quiere decir que first, en este caso, sería esta variable. Y cada vez que yo agregue un nodo nuevo acá, pues esa variable va a quedar apuntando hacia ese nodo. ¿Sí? Entonces ahí uno podría decir de que cuando yo agrego un nodo a la pila enlazada, pues la variable tope que estaba apuntando antes aquí a 136 y supongamos que yo voy a agregar el 693, tope que está apuntando a ahora tope va a pasar a apuntar aquí al nuevo nodo que yo voy a agregar para que se comporte como una pila enlazada. Entonces ven qué interesante que está este concepto, ¿sí? Y así, de esta forma, yo le doy pues la valía para que siga siendo una pila, pero en este caso con listas enlazadas. Y esos problemas que teníamos anteriormente, que mencionaba el compañero con las estructuras estáticas, no lo vamos a tener aquí, porque qué sé yo, si yo desapilo el elemento que está en el tope de la pila, en este caso el 693, es tan sencillo como mover tope al siguiente nodo y se acabó el problema. Entonces vean qué interesante cuando nos acostumbramos a utilizar estructuras dinámicas y ya sabemos bien su funcionamiento, casi que es hasta aburrido volver a utilizar esas estructuras estáticas, porque yo tengo que comenzar a jugar con las posiciones, porque es una estructura con un tamaño predefinido, que yo no puedo cambiar eso. Si yo defino una pila con arreglos, y yo puedo definir esa pila para 100.000 registros, y solo voy a ocupar 2 o 3, no tengo ese problema con las estructuras dinámicas porque van a ir creciendo conforme yo lo requiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y otra? Y vean que, bueno, al final de cuentas, estos son como los apuntadores al siguiente nodo, es decir, al siguiente. Entonces, como repito, si ustedes toman este dibujo y lo giran hacia la derecha, entonces van a ver que las pilas con listas enlazadas van a quedar más a lo que yo les he venido mostrando de las listas enlazadas. Solo que por supuesto que para que sea una pila, tiene que ser o cumplir con las condiciones que se dan para que, o que se han establecido con esas estructuras de datos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Bien, vamos a continuar acá. Bien, entonces esto nos lleva a que, bueno, lo que les estaba comentando de la pila enlazada. Vean que si yo lo giro a la derecha, al final de cuentas me va a quedar una representación como esta que tengo acá abajo. ¿La ven? Una representación como esta, donde por supuesto que el primer elemento que tengo, que es el 136, ese va a ser el tope, ese va a ser el tope de la pila. Entonces el apuntador, que antes manejábamos que era first, y ahora va a ser pues el tope, lo que hace es que queda apuntando siempre al primer elemento. El primer elemento que yo voy agregando, lo agrego al inicio de la lista. Y entonces, si yo por supuesto lo vuelvo a girar en este caso lo giro a la izquierda, no, vamos a ver, lo vuelvo a girar, sí, lo tengo que girar a la izquierda, entonces va a volver a quedar de la forma como vimos la representación inicial. Pero sí les garantizo, porque vean que aquí, si yo voy a agregar este nodo, que es el 693, pues es tan sencillo como poner el siguiente de este, apuntar acá, y tope lo ponemos a apuntar ahora hacia acá. Y ya está. Sí, es como más sencillo ese manejo con estructuras dinámicas. Bien, y para darle valía a todo esto, pues ahora tenemos los métodos de la interfase pila, stack, y son estos, son el size. El size devuelve el número de elementos en la pila. Estos métodos que están acá los hice pensando para que se parezcan bastante a los métodos de la API de Java, de Java Util Stack. Tiene un size, que es el número de elementos en la pila, el clear, que es lo que hace prácticamente es anular la pila, el isEmpty, me devuelve true si la pila está vacía, el top y el pick son dos métodos que hacen exactamente lo mismo, los dos. Cualquiera de los dos se puede utilizar porque ambos devuelven el elemento del tope de la pila. ¿Sí? Normalmente yo utilizo top, pero agregué este pick porque en la API de Java Util Stack, está este. Entonces, están los dos, de hecho. Entonces, los dos hacen exactamente lo mismo. Y después tenemos el push, que es el apilar, que obviamente que vamos a apilar un objeto de cualquier tipo, puede ser ese objeto. Y lo que hace es precisamente eso, apila un elemento en el tope de la pila. Y el pop, que lo que hace es que desapila el elemento del tope de la pila y lo retorna. Entonces, ojo, lo desapila y lo retorna. Eso es lo que hace el pop. Por supuesto que el size me va a volver un entero, que el clear es un empty, es un void, perdón, que el isEmpty es un booleano, que el pick me devuelve algo de tipo object, que el top me devuelve algo de tipo object, que el push es un void, nada más lo que hace es apilar, ¿sí? Que el pop me devuelve algo de tipo object, que desapila el elemento que está en el tope de la pila y lo retorna. Y entonces todo eso nos va a llevar a esta práctica que quiero que ustedes comiencen a pensar ahí. Cada quien, cada una y cada uno. De hecho, tenemos 8 minutos antes de hacer la pausa y voy a leerla acá. Vamos a hacer una práctica con pila, con arreglos, array stack, es acá. Sería como la array stack class. Que sería, en este caso, la
la pila con arreglo. Dice, utiliza el entorno de desarrollo NetBeans y crea un proyecto nuevo con una clase de array stack. Implemente, hace un proyecto que lleve esa clase, implemente los métodos de la interfaz stack publicada en mediación. Ya se lo voy a habilitar. Trabaje con un modelo de N capas. De hecho, esa interfase pues va a tener estos métodos que están acá. Con un modelo de N capas y entonces, ¿cuáles son los tips para poder implementar una clase de array stack? Ahora vean que ya este es el motivo del laboratorio número 6, pero aquí comenzaríamos a adelantar un poco para tener más chance de trabajar en otras cosas en el laboratorio. Dice, vean qué interesante, top, atributo para llevar el control del top de la pila. Ok, entonces ya tenemos el top. Object stack es un arreglo para guardar los elementos de la pila. Ya tenemos otro atributo. N es la cantidad de elementos que se pueden apilar. Ok, perfecto, porque como es un arreglo estático, entonces tiene un tamaño máximo. Y, por ejemplo, si yo llamo a stack con top, me devuelve el elemento que está en el tope de la pila. ¿Sí? Top igual a -1 indica que la pila está vacía. Top más 1 me da el total de elementos apilados. Y vamos a tener que manejar un stack exception que va a heredar de la clase exception para el manejo de excepciones en la pila vacía o llena. Si tienen alguna duda de qué es lo que hay que hacer, obviamente pues hay que crear un proyecto. Ya lo pueden ir llamando laboratorio 6 si quieren, porque de todas formas esto es un insumo para ese laboratorio. Y comiencen a trabajar en esta práctica. ¿Sí? Se entiende qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? Yo les voy a habilitar acá. En mediación, quiero habilitarles la interfase stack para la pila con los métodos que tenemos que implementar. Y por supuesto, cuando corresponda, el stack exception. Ahí ya está en mediación. En mediación ya está habilitado. Ahí está. Y entonces comencemos con esta práctica, por favor. Continúen con la práctica mientras yo pues agrego, o también pues inicio un poco ahí con la práctica. Ya casi voy a revisar a ver los avances. Sigan ustedes ahí.
Bien, recuerden que estamos trabajando en la práctica y ustedes tienen que crear la clase RayStack, implementando métodos de la interfase Stack, ¿sí? Que está publicada en mediación. Bien. Profe, una pregunta. El método de la interfaz stack, peak y el método top devuelven lo mismo. Es que en la descripción dice que ambos devuelven el tope de la pila. Sí, correcto, devuelven lo mismo. Ok, ok. Entonces, pues acá la idea es, de acuerdo a lo que yo les indico acá, pues ir viendo los atributos, top, la pila y el n. Sí, el peak y el top son dos métodos que devuelven exactamente lo mismo, que es el elemento que está en el tope de la pila. Es que es por un tema ahí didáctico, porque pues en algunos casos utilizan peak y para que no se enreden si lo ven por ahí con peak y top, que sepan que los dos hacen exactamente lo mismo. Ustedes sigan ahí con su solución, ya que se les voy a dar pase y a dejarlos que trabajen un rato más. Y ya casi les doy pase para ver eh, sus soluciones. Profe, permítame ver la interfaz lista, porfa. Solo un toquecito. No, porque para que usted tome la que está ahí en mediación, es la misma que está en mediación, es parte del ejercicio, no, es una Ok, ok. interfase, ¿no? Sí, está en mediación, la que está ahí, ese es el objetivo. Entonces, y pues que continúen ahí un poquito con el avance Al final yo les voy a compartir recuerden que yo, igual para el laboratorio, estos son insumos y yo les comparto, pero ahorita para la práctica, recuerden que la interfase está acá en mediación. Lo pueden tomar de aquí y ven todos los métodos que tienen que agregar o que lleva la interfase Stack, que es la que hay que implementar.
Recuerden, importante, las buenas prácticas nos dicen, bueno, definir los atributos de la clase, los objetos que lleva la clase, y ponerles un delimitador, si son privados, si son públicos, si son estáticos, y listo. Y después, acá mismo, en el constructor, es donde yo debería inicializar los objetos. Sí, salvo ciertas situaciones muy específicas que se tengan que hacer aquí, lo natural es hacerlo en el constructor. Yo aquí le puse una validación porque si n es menor o igual a 0, pues no va a crear un arreglo de ningún tamaño y debería de salirse. Y después seteo el n que tengo aquí interno, seteo el top en -1, lo inicializo y creo el arreglo de objetos con el n que me llegó acá por el constructor. Y después los demás métodos que ya hemos visto, nada más así muy rápido como para hacer unas pruebitas ahí en el main. Se quedaron pensando ustedes en el toString también. Sí, yo sé que sí. Para que siga funcionando como una... Ah, profe, yo logré hacerle tu stream. Eso me parece súper bien, que haya logrado hacer el toString. Vamos a ver acá. Entonces, la forma de hacer el clear es o anulamos la pila o creamos, la preparamos para crear ahí una pila nueva vacía. ¿Sí? Entonces ahí hacemos el clear. Y sí, muy importante, el top lo necesitamos volver a inicializar en -1, porque si no, no funciona. Igual acá el isEmpty, que me retorne la validación implícita de que si el top es igual a -1. Si es igual a -1, entonces quiere decir que la pila está vacía. Y pues acá las variaciones normales para lo que es el pick y el pop, si isEmpty, entonces que lance una nueva, en este caso está exception, que es la que tenemos ahí en domain, y aquí le enviamos el mensaje de array stack isEmpty, o la pila está vacía. Y si no, pues entonces que retorne acá lo que tiene la pila en el top. Esto es exactamente lo mismo para esto. Y después el push, ya vimos que tenemos que variar, por eso tiene un stack exception. El push porque puede ser, sobre todo con los arreglos estáticos, eso no afecta con las estructuras dinámicas, con las listas. Entonces yo le puedo decir acá que solo si el top es igual a star.len -1, entonces que me lance ahí la excepción de que la pila está llena. Y si no, entonces que me vaya agregando ahí, incremente la variable top y que ahí me agregue el elemento que quiero apilar. Y después tenemos acá el pop, que lo que tiene que retornar es lo que tiene la pila en el tope y que después decremente la variable tope. Bueno, y así quedaría. Ven que ya esto yo lo tengo con Git y ya después se los comparto ahí para el miércoles.
Y aquí les había dicho que tal vez en el main, obviamente ya después cuando envíen el laboratorio eliminan este main, ¿verdad? Para dejarlo solo con el main de la parte gráfica que estamos trabajando ahora. Pero para este efecto acá y las cosas que ustedes puedan hacer ahí, es completamente válido. Yo puedo venir acá de tipo array stack. Fondo. Mi pila, ese. Y con un tamaño de n, entonces, qué sé yo, puedo definir una pila, tamaño 10, por ejemplo. Y ya podría yo agregarle acá, agregarle objetos a la pila. Push, aquí estoy agregando y obviamente me dice que estamos manejando excepciones, pero como estamos en el main ya, en el último nivel, yo no tengo que agregarle un stack exception a la clase, sino tengo que agregarle un bloque try catch. Eso está claro, porque ya llegamos al último nivel, entonces ya quiero capturar el error. ¿Ok? Y aquí puedo ir agregando cosas. De hecho, ya si yo lo pruebo ahí, vean que perfecto, está bien. ¿Sí? De 1 hasta 10 me agregó 10 objetos y la pila es de tamaño 10. Ahora, si yo quisiera, después de que ya agrego cosas ahí, voy a sacar esto por ahí porque si no me va a decir que los demás también ocupan manejo de excepciones. Entonces, dejarlo ahí. Ok, ese es el for. Ya yo podría también acá probar los métodos, el elemento del tope de la pila es. Ok. Y acá podría agregar ese punto top. ¿Sí? O podría agregar también el S punto pick, por ejemplo, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? También podríamos decirle acá, se ha desapilado el elemento cual cuando hago ese punto pop. Y después de que hago esto, ahora el elemento del tope de la pila ya no va a ser ese, sino que tiene que ser otro. Vamos a hacer estas pruebas. Y me ocurrió un error. ¿Cuál es el error? El error que ocurrió fue que me está sobrando una llave. Ya. Entonces ven qué interesante, me dice el elemento del tope de la pila es el 10, correcto. Con los dos métodos, después desapilo el 10 y ahora el elemento del tope de la pila es 9. Y así yo puedo venir desapilando cosas acá. Yo podría también ahora igual con un body y desapilar. ¿Sí? ¿Ven lo que pasa acá? Aquí se me va a caer, voy a incitar a que se caiga. Y yo podría decirle acá, comenzar a desapilar cosas más. Y entonces él se va a caer. Entonces vean, al final se cayó. ¿Por qué? Y llama la excepción de domain stack exception de array stack is empty. Entonces lanza nuestra. Y él me dice acá dónde se está cayendo. Vean, ahí lanzó esta excepción porque yo traté de desapilar algo que
que ya no existía, ya no estaba. Entonces, ven, en nuestro manejo de excepciones está funcionando. O en nuestra clase está exception. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda adicional con respecto a esta clase. Vean que igual nos queda el toString para el próximo miércoles, ahí lo hacemos. Pero ya tenemos nuestra primera clase, Array Stack, implementada, solo nos faltaría ahí como el toString. Si no tienen ninguna duda adicional de esta clase, les agradezco por su participación y en la práctica también, que estuvo bastante interesante. De mi parte es todo, que la pasen bien, nos vemos, nos escuchamos, chao.